perfectamente construida para protegerme o para destruirme. Tenía 32 años cuando mi madre murió. No fue algo repentino, no fue un accidente. Fue lento, doloroso, de esos finales que te dan tiempo para prepararte pero que igual te destrozan cuando llegan. Durante los últimos meses de su vida, yo estuve a su lado cada día. Le daba su medicina, le preparaba su sopa, le leía en voz alta cuando sus ojos ya no podían seguir las letras. Creía que la conocía mejor que nadie en este mundo. Creía que entre nosotras no había secretos. Me equivocaba. El día del funeral fue gris, frío, de esos días que parecen pintados de tristeza. Mis tíos vinieron, algunos vecinos, personas que yo apenas recordaba y que de repente aparecieron con caras largas y palabras vacías. Lo siento mucho. Era una mujer extraordinaria. ¡Qué pérdida tan grande! Yo asentía, daba las gracias, sonreía cuando podía. Por dentro estaba hueca. Era como si alguien me hubiera vaciado por completo y solo quedara la cáscara. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en el suelo de su habitación. Olía a ella todavía. A su perfume, a sus cremas, a ese olor particular que tienen las personas mayores y que cuando desaparecen te das cuenta de que lo amabas sin saberlo. Me quedé allí sentada, abrazando sus almohadas, llorando sin hacer ruido. Y entonces lo vi. La caja de cartón que siempre había estado debajo de su cama. La misma que de niña intenté abrir una vez y ella casi me arrancó la mano. Eso no es para ti, me dijo aquella vez con una voz que no era la suya, una voz que me heló por dentro. Nunca volví a intentarlo. Pero esa noche, con ella ya no en este mundo, algo dentro de mí me empujó a levantarme del suelo. La saqué despacio, como si pudiera romperse. O como si yo pudiera romperme. Estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. Busqué entre sus cosas, en el cajón de la mesita de noche donde guardaba sus rosarios y sus pastillas y sus pequeños secretos de anciana. Y allí estaba. Una llave diminuta, atada con un hilo rojo. El candado cedió al primer intento. Dentro había papeles amarillentos, fotos antiguas, una cinta de tela doblada con cuidado. Y debajo de todo, en el fondo de la caja, un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de mi madre. Para Elena. Solo cuando yo no esté. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Parte de mí quería cerrar la caja, volver a meterla debajo de la cama y fingir que nunca la había encontrado. Pero ya era demasiado tarde. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar jamás. Saqué la carta. Elena, hija mía. Si estás leyendo esto es porque ya me fui, y porque el destino quiso que encontraras lo que yo nunca tuve el valor de decirte en vida. No sé si me vas a perdonar. No sé si mereces saber la verdad. Pero sé que no tienes derecho a vivir sin ella. Tuve que dejar de leer. Me levanté, caminé hasta la ventana, respiré. El frío de la noche me golpeó la cara y por un momento pensé que eso me ayudaría a mantenerme entera. Volví a la carta. Tú no naciste de mí. Eso es lo primero que tienes que saber. El mundo se detuvo. Leí esa línea 3 veces. 4. 5. Las palabras no cambiaban. Tú no naciste de mí. 32 años. 32 años llamándola mamá, creyendo que su sangre corría por mis venas, creyendo que sus ojos eran los mismos que los míos porque así lo decían todos. 32 años de una mentira tan perfecta que nunca, ni una sola vez, había tenido razón para dudar. Seguí leyendo. Tenías 3 días de vida cuando te puse en mis brazos por primera vez. Tu madre biológica era mi hermana. Mi hermana Rosario. Me quedé sin aire. Rosario. La tía Rosario que murió cuando yo tenía 4 años. La que aparecía en pocas fotos de álbum familiar, siempre un poco al margen, siempre con esa sonrisa extraña que ahora, pensándolo, parecía esconder algo. La que nadie mencionaba demasiado. La que cuando preguntaba de niña, mi madre cambiaba de tema con una habilidad que yo nunca había cuestionado. Rosario quedó embarazada siendo muy joven. El padre era un hombre casado, un hombre poderoso en el pueblo, alguien que nunca iba a reconocerte ni a protegerte. Cuando naciste, Rosario estaba sola, asustada,
Y enferma. Más enferma de lo que cualquiera sabía. Vino a mí con 3 días de vida en sus brazos y me dijo, cuídamela. Hazla tuya. Que nunca sepa lo que es no tener una madre que la quiera. Las lágrimas caían sobre el papel. Intentaba leer entre manchas de sal y agua. Yo no podía tener hijos. Llevaba años intentándolo con tu padre, con tratamientos, con promesas a todos los santos. Y de repente ahí estabas tú. Tan pequeña. Tan perfecta. Te tomé en brazos y te prometí que nunca te faltaría nada. Ni amor, ni verdad. Pero fallé en lo segundo. Perdóname por eso. Tuve que hacer una pausa larga. Me levanté, me lavé la cara, me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos de siempre. ¿Pero de quién eran esos ojos? ¿De Rosario? ¿Del hombre misterioso que nunca quiso reconocerme? ¿De alguien que yo ni siquiera conocía? Volví a la carta. Rosario murió cuando tú tenías 4 años. Nunca se recuperó del todo. Su cuerpo era frágil y su corazón más todavía. Pero en los 4 años que vivió después de darte a mí, te amó desde lejos como solo puede amar alguien que renuncia a lo más sagrado por el bien del otro. Cada vez que venía a visitarnos y te tenía en sus brazos, yo veía en su cara algo que no tengo palabras para describir. Era orgullo y dolor al mismo tiempo. Era amor puro y renuncia absoluta. No podía respirar bien. Algo en mi pecho apretaba con fuerza. Dentro de esta caja hay cartas que Rosario me escribió durante esos 4 años. Son tuyas. Siempre fueron tuyas. Solo yo no tuve el valor de dártelas. También hay una foto de tu padre biológico. Su nombre está escrito en el reverso. Él sigue vivo, Elena. Sigue vivo y tiene una familia y una vida que construyó sobre el abandono de tu madre. Haz con esa información lo que tu corazón te dicte. Pero sábelo. Tú mereces saber de dónde vienes. La carta terminaba con esto. Te amé desde el primer segundo. Te amo desde el otro lado de donde sea que esté ahora. Eres mía aunque no haya salido de mí. Y eres de Rosario aunque ella nunca pudiera decírtelo. Eres hija de 2 madres, Elena. Y eso no te hace menos. Te hace más. Solté el papel. Me quedé en el suelo de la habitación de mi madre durante no sé cuánto tiempo. Horas, quizás. El amanecer me encontró allí, con la caja abierta y los papeles esparcidos a mi alrededor, con los ojos secos porque ya no me quedaban lágrimas, con la mente girando en círculos que no encontraban dónde detenerse. ¿Quién era yo? No era una pregunta filosófica. Era una pregunta real, urgente, aterradora. Toda mi identidad estaba construida sobre una historia que resultaba ser otra historia. Mi apellido, mi árbol genealógico, mis recuerdos de infancia, todo tenía una capa nueva que yo no había visto nunca. Era como descubrir que la casa en la que habías vivido toda tu vida tenía un sótano que siempre estuvo cerrado. Pasé los días siguientes en un estado extraño. Funcionaba en piloto automático. Iba al trabajo, hablaba con la gente, respondía mensajes. Pero por dentro estaba en otro lugar. Releí las cartas de Rosario una y otra vez. Eran cartas llenas de amor y de culpa y de una ternura que me partía el alma. Ella me llamaba mi niña, aunque nunca pudiera decírmelo en voz alta. Me contaba en esas cartas lo que soñaba para mí, lo que le pedía a Dios que yo llegara a ser. Y lo más doloroso, en una de ellas escribió, ojalá un día sepas que existí. Que te quise. Que todo lo que hice fue por ti. Existo, Rosario. Y lo sé. Y me destruye no habérselo dicho. Pero quedaba algo más. La foto. El nombre en el reverso. Me costó 3 días atreverme a darle la vuelta. Leandro Fuentes Morales. El nombre no me decía nada al principio. Pero hay cosas que el cerebro guarda sin que tú lo sepas. Hay nombres que escuchas una vez, de niña, en una conversación que no iba dirigida a ti, y que se quedan en algún rincón dormido hasta que los necesitas. Y de pronto, mientras miraba ese nombre, algo se movió en mi memoria. Leandro Fuentes. El alcalde. No el alcalde de ahora. El alcalde de mi pueblo de toda la infancia. El hombre que aparecía en los periódicos locales, que daba discursos en las fiestas del pueblo, que todo el mundo respetaba y nadie cuestionaba. El que tenía una familia perfecta, esposa perfecta, 2 hijos perfectos.
El que cuando mi madre y yo pasábamos por delante de su despacho, ella siempre apretaba mi mano un poco más fuerte y aceleraba el paso. Yo nunca pregunté por qué. Debería haber preguntado. No estaba muerto. Estaba jubilado, pero vivo. Con 81 años, vivía en la misma casa grande en las afueras del pueblo, rodeado de sus nietos y su legado impoluto y su conciencia que yo estaba a punto de sacudir hasta los cimientos. ¿Qué iba a hacer con esto? Mi primera reacción fue no hacer nada. Dejar la caja cerrada, enterrar los papeles, seguir viviendo la vida que tenía. Esa reacción duró aproximadamente 4 horas. Porque después vinieron las preguntas que no se callaban. ¿Supo el que Rosario estaba embarazada? ¿Supo que yo existía? ¿Me miró alguna vez en ese pueblo pequeño sin que yo supiera que me estaba mirando? ¿Sabía que su sangre corría por mis venas mientras yo crecía a 200 metros de su casa sin saber nada? Decidí que necesitaba saberlo. No por venganza. No todavía. Sino porque la verdad completa era mía y tenía derecho a ella. Encontré a su hijo mayor en las redes sociales. Marcos Fuentes. 42 años, arquitecto, vivía en la capital. Nos parecíamos. Me costó respirar cuando lo vi. Los mismos pómulos. La misma forma de la mandíbula. Detalles que yo siempre creí heredados de mi madre adoptiva y que ahora veía en un extraño en una pantalla. Lo escribí. No le dije quién era. Le dije que era investigadora y que estaba documentando familias históricas de la región. Era una mentira pequeña para llegar a una verdad enorme. Me respondió al día siguiente. Era amable. Accedió a una llamada. Durante esa llamada, escuché su voz por primera vez. Y sentí algo rarísimo. Algo que no sé cómo describir. Como reconocer una melodía que no sabes de dónde viene pero que sientes que siempre has conocido. Hablamos durante 40 minutos. Me contó cosas de su padre, de la familia, de cómo su padre era un hombre de otra época, con sus cosas, pero buena persona en el fondo. Buena persona. Quise decirle tantas cosas. Me callé todas. 2 semanas después, fui al pueblo. No había vuelto desde el funeral de mi madre. Las calles eran las mismas, los árboles más grandes, las casas un poco más viejas. Pasé por delante de la casa de Leandro Fuentes. Las persianas bajadas. Un coche en la entrada. Una vida entera construida sobre el silencio de mi madre y la renuncia de Rosario. Me acerqué a la puerta y llamé al timbre. Una mujer mayor abrió. Su esposa. Delgada, elegante incluso con los años, con unos ojos que me miraron sin reconocerme. Sí. Busco al señor Fuentes, dije. Tengo algo que pertenecía a su familia. Me hizo pasar a una sala de estar llena de fotos familiares. Vi a Marcos de niño. Vi bodas, bautizos, graduaciones. Vi una vida plena y documentada y celebrada. Y en ninguna de esas fotos estaba yo. En ninguna de esas celebraciones existí. Leandro Fuentes entró a la sala apoyado en un bastón. 81 años. Los ojos todavía vivos, todavía inteligentes. Mímero. Y algo pasó en su cara que su esposa no pudo ver porque estaba de espaldas. Algo que duró solo un segundo pero que yo capturé entero. Un destello de reconocimiento. De miedo. De algo que llevaba décadas enterrado saliendo a la superficie en un instante. Mi conosha. O sabía quién podía ser. ¿En qué le puedo ayudar? Dijo, con voz controlada. Saqué la foto de mi bolso. La que estaba en la caja de mi madre. Una foto de Rosario joven, sonriente, con él a su lado. Una foto que claramente nadie más que ellos dos debería tener. Su esposa seguía en la sala. Era la tía de mi madre, dije. Rosario. Creo que usted la conoció. El silencio que siguió era el tipo de silencio que lo dice todo. Su esposa volteó. Miró la foto. Miró a su marido. Y en su cara también pasó algo. Algo más lento, más doloroso. Como cuando confirmas una sospecha que llevas años negándote a tener. Carmen, dijo él. ¿Podrías dejarnos un momento? Ella lo miró durante 3 segundos eternos. Luego salió de la sala sin decir nada. Leandro Fuentes se sentó despacio, como si de repente sus huesos pesaran el doble. Me miró con esos ojos que eran los de Marcos,
que eran un poco los míos también, y suspiró. ¿Cuánto sabes? Todo dije. Y era verdad. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas que no voy a reproducir entera porque hay partes que todavía me duelen demasiado. Pero si voy a decir esto, sí sabía. Sabía del embarazo. Le pidió a Rosario que abortara. Ella se negó. Él le dio dinero para arreglarlo sola y desapareció de su vida. No preguntó nunca más. Se dijo a sí mismo que había resuelto el problema. Que si Rosario decidió seguir adelante, era su responsabilidad. Su responsabilidad. Así llamó a mi existencia. Una responsabilidad de otro. ¿Tienes algo que reclamarme?, me preguntó al final. No con agresividad. Con cansancio. Con la resignación de quien lleva décadas esperando que llegue el momento que intenta olvidar. Pensé mucho antes de responder. No quiero tu dinero, dije. No quiero que destruyas tu familia. Soy adulta, tengo mi vida, no necesito un padre a estas alturas. Algo se aflojó en su cara. Lo que quiero, continué, es que sepas que existí. Que Rosario no murió sola con ese secreto. Que yo viví una buena vida gracias a una mujer que sí tuvo el valor de quedarse. Y que cada vez que te mires al espejo sepas que hay una persona en este mundo que llevas en la sangre y que lo sabe. No para destruirte. Solo para que no puedas seguir fingiendo que no existe. Se quedó en silencio largo rato. Rosario era una buena persona, dijo finalmente, con la voz rota. Mejor que yo. Siempre lo fue. Lo sé, dije. Y me levanté. Salí de esa casa con algo extraño en el pecho. No era alivio exactamente. No era victoria. Era más bien una especie de cierre, como cuando llevas años con una ventana que chirría y de repente la ajustas bien y el sonido para. No arregla el tiempo que duró el ruido. Pero ya no duele igual. De camino al coche, me detuve frente a la iglesia del pueblo. Entree. Me senté en uno de los bancos traseros, en el silencio frío de piedra y velas. Pensé en Rosario. Pensé en mi madre, la que me crió, la que me amó, la que murió sin poder decirme la verdad pero que me dejó los medios para encontrarla. Pensé en las dos. En las 2 mujeres que construyeron mi vida, una dándome y otra recibiéndome, las 2 pagando un precio que yo no pedí que pagaran. ¿Las perdoné? Esa es la pregunta que me hacen cuando cuento esta historia. La respuesta es sí. Pero no de golpe. No ese día en la iglesia, ni esa semana, ni ese mes. El perdón fue algo que fue llegando despacio, como llega la primavera. Primero un día templado entre muchos fríos. Luego más días así. Hasta que de repente te das cuenta de que ya no tienes frío y no sabes exactamente cuándo dejó de hacer tanto daño. Lo que sí sé es esto. Mi madre me mintió por amor. Ese es el tipo de mentira que duele más porque no puedes odiarla con limpieza. No puedes decir simplemente me traicionó y ya. Tienes que sostener las 2 cosas a la vez, el daño y el amor. La mentira y la intención. Y eso es agotador, pero también, con el tiempo, es lo que te enseña algo sobre la complejidad de ser humano. Contacté a Marcos 3 meses después. Esta vez sin mentiras. Le dije quién era. Le mandé la carta de mi madre y la foto. No sé qué esperaba. Quizás que me rechazara. Quizás que desapareciera como su padre quiso que yo desapareciera décadas antes. Pero Marcos no era su padre. Me llamó 2 horas después de recibir el mensaje. Laraba. No sé si de impacto, de culpa, de algo que no tenía nombre todavía. Necesito tiempo, me dijo. Pero no te voy a ignorar. Te lo juro. Cumplió su palabra. Hoy, Marcos y yo nos hablamos. No somos hermanos en el sentido tradicional, no compartimos infancia ni recuerdos ni apellido. Pero hay algo entre nosotros que reconocemos mutuamente y que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Nos describimos. Nos hemos visto 2 veces. La segunda vez trajo a sus hijos. Sus hijos tienen unos ojos que reconocí sin poder explicar por qué. Leandro Fuentes murió el año pasado. No supe si ir al funeral. Al final no fui. Pero supe que fue. Y que su esposa, Carmen, antes de que muriera, le pidió que le contara todo. Y él lo hizo. Marcos me lo dijo después. Mi madre lloró mucho. Pero dijo que prefería saberlo. Que vivir con medias verdades era peor.
Tiene razón Carmen. Sigo viviendo en la misma ciudad, en el mismo apartamento. Pero cambié algo pequeño que significó mucho. Puse una foto de Rosario en mi estantería. Una foto que encontré entre las cartas de la caja. Ella tiene 20 años en esa foto y sonríe con una sonrisa que me resulta familiar de maneras que ahora entiendo. La miro todos los días. Le digo cosas a veces. Cosas que nunca pudo escuchar cuando debían ser dichas. Te vi, Rosario. Te vi aunque tarde. Y lo que hiciste no fue abandono. Fue el tipo de amor que no tiene nombre porque es demasiado grande para caber en una sola palabra. La caja de cartón sigue en mi casa. Ya no está debajo de ninguna cama. Está en un estante, abierta, con todos los papeles en orden. No es un secreto. Es una historia. Mi historia. La que alguien quiso esconder y que sin embargo encontró la forma de llegar a mí exactamente cuando debía. Porque las verdades son así. Pacientes. Silenciosas. Esperando debajo de las camas en cajas de cartón, atadas con hilos rojos, guardadas por mujeres que amaron demasiado y tuvieron miedo también. Las verdades no desaparecen solo porque las encerremos. Solo esperan. Y cuando finalmente las abres, cuando finalmente las miras de frente, descubres que no vinieron a destruirte. Vinieron a completarte.